Hace algunos años atrás, un noticiero local reportaba sobre una noticia en la cual la gente de un tranquilo pueblo, ubicado al occidente de El Salvador, afirmaba sobre el avistamiento de ovnis en esa zona e incluso el descenso de naves y de sus tripulantes. El lugar es San Lorenzo, un pueblo ubicado en el occidente de El Salvador. Ellos parecían nazis, personas bien hechas. La simetría de su nave era perfecta. Es lo que comentaba un testigo que en esos años rondaba la adolescencia y que dice haberlos visto. Durante algunos años mantuve en mi mente visitar el lugar. Claro, el tema me apasiona, pero no era solo para ir a verificar la veracidad de lo relatado. Había algo más, ya que meses antes de ver este reportaje, durante una meditación, había sentido claramente en mi mente la frase «Vayan a San Lorenzo». Claro, podría ser un mentalismo, una jugarreta de mi mente, pero no era la primera vez que yo sentía esos pensamientos dirigidos en momentos de meditación o de vigilia. Y siempre pongo atención a esas experiencias, ya que estas muchas veces no son meras casualidades, sino que es el espíritu el que habla. Grande fue mi sorpresa cuando vi la coincidencia entre lo recibido en esa meditación y el reportaje. Mi interés en organizar el viaje creció. Las visitas han sido constantes, a tal grado que les ganó la curiosidad y se acercaron cuando éstas estaban en tierra firme. Don Walter, quien era muy joven en ese entonces, nos describe lo que vio salir de ella. Pero si eran personas muy bien hechas, nosotros nos imaginábamos así como soldados de esos nazis, unas personas bien hechitas, muy bien hechos. Y veíamos hasta tres adentro de la nave platicando. La simetría en los ventanales de la nave era una cosa tan perfecta que se veía. La Quirúa encierra muchos misterios para quienes pueblan sus alrededores. Ya han pasado más de 25 años desde aquellas apariciones extrañas. Aún no se le encuentra ninguna explicación. Pero don Víctor asegura que estos seres siguen visitando el planeta y aún no se sabe por qué. En San Lorenzo, Huachapán, Kenny Monzón, código 21. El viaje se organizó, nos enrumbamos al lugar y en las fotografías tomadas al entrar pude notar a manera de bienvenida unos objetos suspendidos en el cielo. Sin duda, ellos están pendientes de todo y más del buscador de la verdad. Nos entrevistamos con Sara y José, quien aún sin conocernos nos recibieron como si fuéramos familiares y nos dieron las indicaciones para subir al Cerro La Quiruba, vocablo que extrañó a mi compañero de esta investigación. En el Google aparece como que tiene una raíz indígena, pero en otro país, me dijo. Sin embargo, el nombre se nos aclararía más adelante. Resulta que la nieta del abuelo, dueño de la propiedad, le decía: abuelito, quiero uvas. En el lugar había un sembradío de uvas y la niña unía las palabras. De ahí surgió el nombre.
Bueno, nos estaba contando Sara de que este cerro tiene una historia. ¿Cuál es la historia que tiene el cerro? Pues acá en La Quiruba los dueños eran don Jorge Cortés y don Ricardo Cortés, Sí. dos hermanos. Y ellos acá, ya hace muchos años, tenían una casita de campo y acá en el cerro La Quiruba sembraban uvas. Arriba en la montaña sembraban uvas. Entonces ellos decían de que aquí era encantado. ¿Por qué decían eso? Cuando venían las personas, venían a conocer el cerro por la curiosidad porque había muchos árboles, pero ellos lo que decían era de que los árboles daban dinero, que las hojas de los árboles eran billetes. Ajá. Y cuando llegaban a su casa, que se iban a la casa que tenían en el pueblo, ellos lo que hacían era que decían de que venían de cosechar, llevaban, y porque fueron de las primeras personas que tuvieron televisores acá. Okay. Entonces ellos decían que los habían ido a cosechar, que tenían árboles que daban televisores y que daban muchos artículos, que daban muchas cosas. Entonces las personas venían para ver si era cierto que eso era así. Entonces cuando las personas venían a corroborar, veían que los árboles eran normales. Entonces ellos lo que decían era de que era encantado y que no siempre se daban, que no aparecían, ¿verdad? Mire, y una historia de que aterrizó un ovni, porque don Walter sale diciendo en la televisión que aterrizó un ovni. Pues mire, y que se bajaron hombres. Nosotros acá hemos visto esferas. ¿Cómo esferas? Son unas esferas que aparecen en el cielo. ¿Pero en qué parte de aquí, de este lugar? Acá en La Quiruba, en la parte baja, ahí en la faldita, a veces en la madrugada, ha sido bien eventual por ocasiones que hemos visto 3 esferas que se mueven. Por eso quizás es que dicen que está encantado. 3 esferas y de repente vemos así que aparece una luz que se acerca, se aleja y de repente sale y se desaparece. Y se pierde. Casi es en la noche. También en la montaña que está allá enfrente, ahí en la Jocotera, hubieron unas personas que estuvieron en un tiempo viniendo que de la colonia de la Divina Providencia, decían que veía que bajaba una luz amarilla, que decían que algo bajaba, entonces que se veía medio cerro, que se bajaba, y que bajaba y que entre el cerro se perdía la luz y volvía a subir. Entonces las personas decían de que venían seres, y alguien venía allí y dejaban oro, que como que enterraban oro. Entonces hubieron unas personas un tiempo que de esa colonia estuvieron viniendo al cerro a escarbar, y nosotros fuimos a ver y realmente sí, habían unas partes donde habían hecho como que las cuevas las personas, porque decían que allí habían depositado algo y se veía esa luz que bajaba. Entonces habían personas que sí decían que veían esas luces, ¿verdad? ¿Y eso no ha pasado, últimamente no ha pasado algo pues mire, que...? realmente nosotros últimamente sí no hemos días no hemos visto, pero mi esposo sí ha visto a veces, ha estado en este riate aquí y ha visto así en esta zona de acá en el cielo, ha visto las esferas que se mueven. A veces a mí me ha llamado, pero cuando yo a veces he venido a ver, se desaparecen, ya se han fugado. O sea que sí tiene su historia este lugar, ¿verdad? Y también había un señor que era uno de los que habitaban aquí, que también decía de que en la parte baja aquí de la falda encontraban, a veces ellos escarbaban y encontraban centavos, monedas. De repente escarbaban un lugar y encontraban monedas. ¿Pero monedas de cuáles? ¿De las de antiguas? Monedas antiguas. Y él decía, yo creo que él ya murió, y él nos contaba a nosotros de que ellos veían que bajaba una luz y después que esa luz bajaba, ellos iban a donde veían que bajaba la luz y encontraban las monedas. Pero siempre encontraban monedas. Bueno, muchas gracias. Oye, interesante todo lo que nos cuenta. Gracias. Bueno. Gracias, José. Entonces, coméntenos de nuevo lo que ha visto en este lugar.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Mi nombre es José y nosotros estamos en este momento donde han habido muchos avistamientos paranormales o de alguna manera que no tienen una descripción en cuanto a lo habitual que nosotros podemos ver constantemente en todas partes. En muchas ocasiones hemos podido ver esferas que tienen una luz sólida donde no necesariamente proyecten su luz. En diversos lugares, en las cimas de esas montañas, se han visto alguna o dos esferas de las cuales son estáticas y que de alguna manera igual en el cielo se puede percibir también eh, actividades en las cuales a nosotros de alguna manera pues podemos percibir de que no es algo común, no es algo normal, sí. Y eso pues sin duda alguna pues podemos ser testigos de algo que muchas personas no creen, sí. Y que de alguna manera creo que es necesario tomarse el tiempo, claro, y en el lugar apropiado para poder tener este tipo de experiencias, el cual creo que es maravilloso, fabuloso poder tener este tipo de avistamientos, del cual no es común, que claro, no es algo predestinado. Ok, me hablaba sobre unos asentamientos mayas. ¿Qué es lo que han encontrado y si puede señalar ahí dónde es la zona? De hecho, aquí hay como 6 asentamientos mayas, no establecidos, no reconocidos, pero en diversas propiedades se ha encontrado una cantidad considerable de objetos donde hay vasijas y todo ese tipo de artefactos o objetos que nuestras raíces, nuestros antepasados almacenaban o guardaban para las siguientes generaciones. Entonces creemos de que eso tiene que ver también, que de alguna manera lo relaciona en muchos lugares, ya sea donde hay pirámides, lo relacionan a este movimiento. Además de eso, creemos de que San Lorenzo es un lugar donde hay mucha actividad de movimientos telúricos. Correcto. Por lo tanto creemos de que hay mucha energía y eso también podría estar relacionado. En la parte norte de este lugar, muchas personas que viven al otro lado de una colonia que está en la parte alta, podía ver avistamientos donde subía y bajaba una esfera. Tal es el caso que llegó un momento donde esas personas llegaron a abrir un agujero esperando encontrar algo. Lógicamente era una reacción de energía sin duda alguna, pero lógicamente no pudieron encontrar nada. Nunca hallaron nada. Sí, y se han visto diferentes movimientos, sobre todo las personas que vivían aquí hace muchos años, que decían de que de la parte sur de esta propiedad se venía hacia esta, en la parte alta de esta se mantenían estables y después desaparecían. Lógicamente se movían a una velocidad bastante rápida. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a mantener este reporte y vamos a seguir pues investigando por acá. Gracias. Un gusto. Estamos ya en la cima del Cerro La Quirúa, un lugar ubicado al occidente de nuestro país, en el municipio de San Lorenzo. Como podrán ver, pues es un lugar totalmente aislado, que solo en temporada lo ocupan para sembrar jocote y loroco, los pobladores de acá. Y como les decía en un clip anterior, hay reportes de aterrizaje de naves e incluso de contacto físico. Lamentablemente la persona que tuvo esa experiencia no pudo dar su testimonio, pero sí grabamos el testimonio de otras personas que han visto objetos cruzar por acá, aparecer, descender y todo. Pasaremos la noche aquí a ver qué pasa y pues que todo salga bien.
satélite. No me marca satélite, me marcó satélite, pero por otro lado. Pero yo no logro captar aquí con la cámara. Qué brillante eso. Si te fijas, no marca ningún satélite en la zona donde va. Ok. Me marcó uno, pero estaba a este lado. Aquí. Ok. Pero qué brillante eso. Sí. Se quedó parado. Se quedó parado. Bueno amigos, estamos acá en San Lorenzo. Acabamos de tener bastante interacción, varios avistamientos. Creo que logré captar uno con mi cámara porque las luces van bastante altas, pero casi siempre suelen pasar cuando estamos, digamos que suelen pasar muy rápido porque hubo dos flashes enormes en el firmamento que solamente duraron quizás 1 o 2 segundos y no nos da chance de poder enfocar, pero fueron flashes enormes, súper grandes. Aquí está Armando que puede compartir ese tema. ¿Cómo viste los flashes, Armando? Se observó un flash color blanco muy intenso, más intenso que lo que podemos ver a Júpiter en el cielo. Ajá. Alrededor de la luz blanca había un color un poquito como anaranjada. Se generó el flash, se apagó lentamente y se empezó a desplazar hacia el sur y fue disminuyendo la intensidad. Pero es un comportamiento de un objeto no identificado, ya que ese tipo de intensidad lumínica y ese desplazamiento no se puede ver en un satélite o en un aparato hecho por el hombre, definitivamente. Okay. Fueron dos flashes fuertísimos, sí, de ese tipo, ¿verdad? Sí, dos. Y también hubo una que ha estado pulsando ahí en lo alto del firmamento. Sí, hay una luz que está pulsando en lo alto. No es muy intensa. Sí, es suave. Pero es una luz estática en su posición, no se ha movido, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga y ha estado en ese ritmo aproximadamente 2 minutos. Correcto. Hasta que se apagó. Igual, amigos, ese no es el comportamiento de un satélite. Sí, que pudiéramos ver en este momento en la oscuridad, ¿verdad? Bueno, la idea es que no creer que todo lo que brilla en el cielo es un ovni, ¿verdad? Sino que hay que tener una forma de deducir o un protocolo. Así es que vamos a guardar memoria para los siguientes videos. Gracias, saludos. Bueno, ahí como ven va un ovni haciéndonos señales. Eso no es un avión.
Siempre al llegar a estos lugares sagrados, por la visita de seres de otros planetas o por la manifestación de energías del lugar, siempre realizamos un pequeño ritual agradeciendo la permanencia en ese lugar, el cuidado, el acompañamiento de las energías positivas y superiores. En esta oportunidad realizamos una meditación y curiosamente mi compañero en esta aventura, Armando, me comentó que en su mente aparecieron 7 puntos y los cuales dibujó en su cuaderno. Luego de eliminar los avistamientos de satélites, los cuales rastreamos con una aplicación de nuestro celular, había 7 avistamientos que no tenían explicación racional. Habían tenido un comportamiento extraño que no obedecía a ninguna nave terrestre, lo cual vino a coincidir con lo visualizado por Armando. Hola Armando, comentarnos entonces cómo fue tu experiencia y qué podrías compartir. Sí, el día de ayer hicimos una meditación al finalizar el día. En esa pude visualizar 7 puntos de colores en forma de triángulo. Y casualmente en la jornada del día de ayer y la mañana de este día domingo hemos visualizado 7 objetos claramente como objetos no identificados. Entre ellos unos pulsos de luz muy intensos, muy fuertes, otros que estaban en posición estática que estaban igual haciendo pulsos de luz y otros que se encontraban. Todo eso lo visualizamos en el día de ayer, en la noche y ahora en la madrugada. 7, así como lo visualicé en meditación del día sábado por la tarde. Ok, ¿qué es lo que te hace pensar que no eran aviones, lo que vimos, o satélites? Número 1, que tenemos una aplicación para poder verificar cuáles son los satélites que están en el cielo. Ahí descartamos una parte. La segunda es que un satélite tiene una traza, un desplazamiento a velocidad constante en una línea recta y con un color o un brillo constante. Pero un satélite no va a permanecer en el cielo de una manera, en la misma posición y emitiendo pulsos de luz a cada cierto tiempo por 2 minutos. Eso no ocurre. Esos son uno de los tipos que vimos. Ni tampoco va a ser un pulso de luz, se va a apagar y se va a empezar a desplazar en cierta dirección, como lo vimos hacia el lado sur el día de ayer al entrar la noche. Ese no es el comportamiento de un satélite. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias Armando. Okay. En mi caso personal, durante esa meditación, pude sentir la frase "date tiempo". Probablemente la interacción en futuras visitas se incremente, aunque en esta oportunidad las evidencias son contundentes. Por otro lado, podríamos concluir que en nuestros países existen lugares especiales que estos seres prefieren visitar por razones que aún no están claras a ciencia cierta, pero podemos especular que se deben a la conformación energética de la zona. Lugares volcánicos, zonas telúricas, zonas arqueológicas son de constante visita por parte de estos seres. También podemos afirmar que nuestra interacción con ellos puede ir más allá de ser meros espectadores de fenómenos lumínicos, pero para ello es necesaria una comunión mente, cuerpo y espíritu en una actitud positiva, fraterna y espiritual. Definitivamente, la interacción con estos seres tiene varios niveles y poco a poco las cosas irán cayendo en su lugar, ya que lo semejante atrae lo semejante.